en los lugares donde Dios nos ha puesto a ministrar. Esta mañana yo quisiera hablar con ustedes acerca de un mensaje que el Señor dio a las 7 iglesias. Y en ese mensaje Dios resume una frase diciendo: yo sé dónde vives, yo sé dónde estás, y no solamente eso, yo sé qué es lo que estás haciendo. Yo creo que ahí resumimos todo el mensaje de esta mañana. Dios sabe dónde estamos, dónde vivimos y qué hacemos. Dios sabe dónde mora el bien, dónde está el mal. Dios lo sabe todo. Lo único que Él hace es recordarnos que Él lo sabe. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y establecer primero un concepto que nosotros tal vez necesitamos reforzar, porque algunas personas dicen que como somos el pueblo de la Odisea, por naturaleza somos tibios. Y algunas personas se sienten muy contentos de ser tibios, porque somos la Odisea. Lo que pasa es que Dios, cuando termina cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, siempre termina con el mismo mensaje. Por ejemplo, lean en capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si leemos en el verso 11, a la iglesia de Esmirna le dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia de Esmirna, no dice a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Es decir, el mensaje de una iglesia eran para todas. Y si leemos Apocalipsis 3, verso 22, cuando habla el mensaje a la Odisea, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el mensaje que Dios daba a cada iglesia no era solo para esa iglesia, era para todas. Por eso es que hay que prestar atención a todos esos mensajes. Y yo quisiera enfatizar en capítulo 2, verso 13, lo que acabo de expresar, que ese mensaje para Pérgamo también es para ti, para nosotros que vivimos en este tiempo del fin. Yo conozco tus obras y dónde moras. Sé dónde vives. Antes que se inventara el GPS, ya Dios lo usaba. ¿Dónde está el trono de Satanás? Sabe dónde está. Sabe que retienes el nombre de Dios y que no has negado la fe de Dios. Pero la parte última dice: donde mora Satanás. Sabe que tú estás en un lugar minado, donde mora Satanás. Así que cuando yo empiezo a leer el texto de que Dios sabe dónde yo vivo, entonces necesito reflexionar un poco más en cuanto al quehacer en donde vivo, donde moro, donde me toca vivir. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en esta zona más abrigadita de Lima. Y mucha gente sabe que la mayoría de esta zona es habitada por adventistas. Dios espera que nosotros, que moramos en este lugar, hagamos un impacto con nuestro testimonio, con la forma como nos conducimos, la forma como nos tratamos, la forma como habitamos en este medio ambiente. Pero cuando uno llega al punto de
¿qué hacemos en el lugar que habitamos? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que sabe Dios de nosotros? Y qué mejor que ilustrar esto en la experiencia de una persona que equivocadamente pensó que servía a Dios. Él empezó a perseguir a la iglesia pensando que le hacía un servicio a Dios. Y digo esto porque hoy día dentro de la iglesia adventista hay muchas personas que están tratando de hacer problemas dentro de la iglesia pensando que le hace un servicio a Dios. Pablo, en ese entonces llamado Saulo de Tarso, él pensó eso. Pensó que le hacía un servicio a Dios porque él estaba persiguiendo a personas que eran por él considerados mentirosos, porque estaban predicando de una persona que había muerto en la cruz y que dice que había resucitado. Pablo, al igual que muchos judíos, no creía que Cristo había resucitado. Y no era gratuita esa creencia. Si ustedes leen en el libro de Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús resucitó, si ustedes van al verso 11 en adelante, van a encontrar la narrativa de que cuando Cristo resucitó, los soldados que habían sido puestos para custodiar la tumba de Jesús, al ver el fenómeno del terremoto y la tumba, que la piedra rodó y luego no había nadie, fueron a comunicar este hecho a los dirigentes de Israel, a comunicar que Jesús en realidad había resucitado. Y mientras Jesús había aparecido a María y a otras personas para invitar a sus discípulos a encontrarse en Galilea, los soldados, en el verso 12, dice que llegaron a los dirigentes de Israel y reunidos los ancianos, habiendo tenido consejo, ¿qué hicieron con los soldados? Le dieron mucho dinero. El verso 12 al final es muy categórico. Le dieron dinero, eso es una coima. Así que las coimisiones no es de ahora. En los tiempos de Jesús ya había ese problema. ¿Y para qué le pagaron a los soldados? En el verso 13 señala el pedido de los líderes. Ustedes tienen que decir: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Vinieron sus discípulos y le robaron. La pregunta es, ¿cómo sabían que eran sus discípulos si ellos estaban dormidos? Es decir, la mentira se caía sola, pero eso es lo que le pidieron que digan. El verso 15 señala que tomando el dinero, los soldados, tomando el dinero, hicieron tal como se les había instruido. ¿Qué significa hicieron tal como les había instruido? Repitieron el dicho. Los discípulos de él vinieron, estando nosotros dormidos, robaron el cuerpo. ¿Cristo resucitó? No. Cristo no resucitó. Sus discípulos vinieron, robaron el cuerpo y han hecho creer que él ha resucitado. Este dicho del robo del cuerpo de Cristo se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el día de hoy? El tiempo en que Mateo escribió su evangelio, alrededor del año 65. Es decir, habían pasado casi 19 años de la resurrección y ese dicho de que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo todavía seguía vigente. 34 años. 34 años después de la resurrección, todavía seguían diciendo que él no resucitó, que su cuerpo fue robado. Bueno, Pablo
era uno de aquellos que no creía en la resurrección de Cristo. Pensaba que ese dicho era cierto y era muy divulgado por los judíos. Y cuando él se tomó el trabajo de ir a tomar prisionero a los cristianos, según Hechos capítulo 9, en el verso 3, llevando cartas de autoridad para tomar preso a los cristianos, tuvo una experiencia, un resplandor que lo hizo caer de la cabalgadura, y cayendo en tierra, dice el verso 4, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Indudablemente que ese resplandor lo encegueció, estaba en tierra, se dio su buen golpe, y la voz: ¿por qué me persigues? El verso 5 dice que Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es allí cuando Saulo de Tarso tuvo que empezar a reflexionar en su creencia, porque para él Cristo no había resucitado, al igual que los demás judíos. Su cuerpo había sido robado, creía él. Pero ahora se encuentra con Jesús cara a cara. Y lo primero que vino a su mente es: o sea que la resurrección es verdad. ¿Quiere decir que los cristianos están predicando la verdad? ¿Que Cristo sí resucitó? ¿Y que más bien es mentira que vinieron a robar el cuerpo de Él? Todo eso empezó en su mente. Y entonces, como estaba ciego, fue llevado a la ciudad de Damasco. Y dice el verso 9 que estuvo allí 3 días en esa casa, 3 días sin ver. Estaba ciego, no comió ni bebió. 3 días sin comer ni beber, ciego. Y si ustedes van un poquito más hacia adelante, ustedes van a encontrar que él, en el verso 11, al final del verso 11, Dios le dice a alguien que Saulo, ¿qué hacía? Él ora. 3 días sin comer ni beber, en oración. ¿Por qué? Porque él necesitaba ahora entender que Jesús, a quien él había pensado que no había resucitado, pensaba que era un embustero, un fraude para el judaísmo. Ahora pensar que él ha resucitado, eso era un cambio de su esquema mental, tenía que asimilar. Y entonces Dios entra en acción. Necesito a alguien en Damasco que me ayude con Saulo. ¿Y quién vivía en Damasco? Un discípulo creyente llamado Ananías. Y cuando el Señor llamó a Ananías en el capítulo 9, verso 10, ¿cuál fue la respuesta de Ananías al llamado de Dios? Esa expresión de al final del verso 10 de Ananías: heme aquí, Señor. ¿Qué significa heme aquí, Señor? Es la disposición de alguien a actuar. ¿Para qué soy bueno? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Ese heme aquí involucra la disposición de alguien ante un llamado. Y Dios necesitaba a alguien, un instrumento, porque había en su medio una persona que necesitaba ayuda.
Y Ananías dijo: yo voy. Cuenta conmigo. ¿Qué hay que hacer? Y el verso 11 le dice: levántate. Y ahora observen cómo el Señor le da las indicaciones de cómo llegar al lugar donde estaba Saulo de Tarso. No había celular, no había GPS, pero él le dice: levántate. Ve a la calle que se llama Derecha, en Damasco, y busca la casa de uno que se llama Judas, y allí está uno llamado Saulo de Tarso. ¿Sabía Dios dónde estaba Saulo? Claro. Sabía dónde estaba Saulo. ¿Y sabía que Ananías vivía en Damasco? Sí. Ahora va a unir esos dos puntos. El que está en necesidad porque está en oración pidiendo ayuda, a ver cómo entiendo esto, y el que está dispuesto a servir. Y Dios es el que conecta a los dos. Dice el verso 12, Ananías, Saulo está orando y él ha visto en visión. Ahora Dios le describe a Saulo quién va a venir en su ayuda. Le mandó mentalmente lo que nosotros llamamos pues un documento adjunto, un video. Y dice la Escritura en el verso 12 que Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, Ananías, Saulo ya te vio. ¿Ya te vio? Que tú entras y le pones las manos encima para que recobre la vista. Así que Ananías, tu trabajo es ir al lugar donde te envío y cumple tu misión. Ese Ananías que estaba dispuesto: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando escucha que la persona que necesita ayuda es Saulo de Tarso, ¿cuál fue su respuesta? Verso 13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le está diciendo a Dios quién es Saulo, como si Dios no supiese quién es. Y a veces pasa eso, que nosotros queremos convencer a Dios quién es la persona con quien vamos a tratar. Si Dios te llama para un desafío, y este desafío se llamaba Saulo de Tarso, es porque Dios conocía a Saulo. Pero Ananías se sintió un poco temeroso. Este es un enemigo del pueblo de Dios. ¿Cómo voy a ir yo a hablar con él? ¿Cómo voy a ministrar a este hombre? Señor, este hombre es malo. ¿Y qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Es un instrumento escogido. Yo lo escogí. Así que para ti puede ser peligroso, pero para Dios es un instrumento valioso. Y Ananías, pues no le quedó de otra. El Señor lo animó a ir y Ananías, según dice el verso 17, entró. Entró donde estaba Saulo. Por supuesto que había localizado la dirección de este hombre llamado Judas, y ahí estaba Saulo. Y poniendo sobre él las manos, dijo, miren lo que el verso 17 señala. No le dijo Saulo, le dijo hermano Saulo. ¿Cómo cambia, no? Hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, ese que te dio el coscorrón, que te caíste y te quedaste ciego, Él
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al poner las manos, cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Sabía Dios la necesidad de Saulo? ¿Conocía que siendo una persona sincera estaba yendo contra los planes de Dios? Siendo una persona sincera estaba totalmente equivocada, luchando contra el pueblo de Dios. Sí. Y por eso Dios vino al encuentro. Y por eso Dios permitió que caiga y quede ciego. Pero así como sabía las intenciones de Saulo, Dios también sabía que en esa región, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías que estaba dispuesto a ministrar, a servir. Y Dios lo llamó y le encargó que vaya donde estaba Saulo y ministre en favor de él. Y aunque Ananías estaba temeroso, fue en el nombre de Dios, cumplió su misión y Pablo pudo retomar la vista y de ahí en adelante se convirtió en el discípulo predicador, evangelista más grande que el Nuevo Testamento menciona. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce el corazón de cada uno de sus hijos, aún de aquellos que están equivocados, aún de aquellos que van contra el pueblo de Dios, aún aquellos que persiguen a la iglesia, aún aquellos que van contra corriente, Dios en su misericordia les permite ciertos golpes y pone delante de ellos instrumentos para que los conduzcan de regreso y puedan ver la luz del Evangelio en plenitud. Y mis hermanos, hoy en esta área donde vivimos hay muchos Saulos. En los lugares, en las otras regiones donde otros viven, hay Saulos también. Personas que piensan que están haciendo la obra de Dios al oponerse a la evangelización. Piensan que están haciendo la obra de Dios al frenar el avance de la predicación del pueblo adventista. Pero Dios en su corazón sincero sabe que son honestos. Y por eso levanta hombres y mujeres en esos lugares para que puedan ministrar en favor de esas personas. Hoy día nosotros estamos predicando el Evangelio en diferentes partes y sabemos que esa siembra tendrá una cosecha fructífera en el tiempo del fin. Muchas personas que hoy no militan dentro de la iglesia adventista, que tal vez hoy están en la línea de oposición, muchas de ellas serán convertidas por el poder del Espíritu Santo, porque alguien fue y les predicó. Y al final del tiempo se unirán en el fuerte pregón que pronto está por acontecer. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo venga, habrán maravillas en nuestro medio. Pero hoy es tiempo de sembrar, hoy es tiempo de buscar. Y Dios hoy te invita para que tú seas un Ananías en el lugar donde tú estás. Porque hay muchos Saulos alrededor. Hay mucha gente que necesita ver la luz del Evangelio. Y tú podrías hacer la diferencia. Solamente si nosotros le pedimos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Solamente esa disposición de Ananías hizo la diferencia. Dios hizo el resto. Dios fue el que curó a Saulo. Dios fue el que le ayudó a recobrar la vista. Dios le dio el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Solamente que necesitamos volver a tomar el coraje de ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable.